Quisiera empezar leyendo una porción de las Escrituras, que es el Salmo capítulo 8. Solamente leer este salmo, voy a leer este salmo. Dice así la palabra de Dios: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El versículo 1 del capítulo 8 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Estamos en la tercera plática, conferencia, y como mencionaba al principio, lo que estamos viendo son temas, pequeños temas para degustar, que tiene que ver con teología, pero no simplemente como una cuestión estética, sino también algo que tiene que ver con la vida, para nuestro vivir en este mundo que el Señor ha creado. No podemos abarcar todo lo que encontramos en el material, pero sí podemos abordar y presentar aspectos, puntos importantes de nuestra doctrina. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la doctrina de la inspiración. Para introducir el tema que sigue, que tiene que ver con teología propia, voy a retomar algo que no mencioné la semana pasada, pero que nos va a servir como introducción para adentrarnos a la parte de teología sistemática. Decíamos con la doctrina de la inspiración que la Biblia misma nos habla acerca de ella. Hablamos acerca de lo que dice el texto en 2 de Timoteo 3:16, cuando menciona que toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando hablamos de la inspiración, decíamos también que no tiene que ver con esa inspiración romántica, esa inspiración que hacen los poetas o los músicos o los artistas de nuestra época del siglo XXI. Estamos hablando de algo que Dios hace, y el primer texto que analizábamos de 2 de Timoteo 3:16 hace énfasis en el origen de la palabra de Dios. Sale desde el interior de nuestro buen Dios. Es Él quien nos deja su pensamiento. La segunda palabra que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, también menciona la palabra inspirar o inspirado. El término griego hace alusión o señala al modo de cómo Dios nos deja su palabra. Y el énfasis es esta idea de cargar, el énfasis es esta idea de llevar. La imagen es de que alguien carga a otra persona para cuidarlo, para que lo que escriba, lo que dice, sea sin errores. La idea de cómo Dios nos deja su revelación especial. Hablamos bastante e hicimos énfasis en esto de la inspiración. Pero algo que nos faltó tocar en la plática anterior tiene que ver con las perfecciones de la revelación especial o las excelencias de la palabra de Dios. Y una de ellas, no las vamos a ver cada una en su profundidad, solamente las voy a comentar como parte de la introducción del tema que nos corresponde. Una de ellas es con respecto a la infalibilidad de la Biblia. Esta doctrina ha sido cuestionada, atacada mucho, sobre todo en nuestra época. El énfasis o lo que enseña
es que las escrituras no tienen errores, que no se contradicen, que la palabra de Dios, la revelación especial, no falla. Pero el punto que está destacando aquí, con esta excelencia o esta perfección de las escrituras, no es que la Biblia en sí, como tal, la Biblia en sí, como si fuese una especie de amuleto, a eso me refiero, sea lo que es infalible, porque eso sería un error. Eso sería venerar un libro o adorar un libro. La idea que se quiere comunicar o lo que se quiere transmitir es que ella es la autoridad final. La Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos para nuestro vivir y como es infalible, no tiene errores. Ella es la verdad revelada por Dios en el cual podemos sostenernos. Y por medio de ella, podemos nosotros conocer a Jesucristo, la máxima revelación de Dios. Nos habla del Hijo de Dios. Y esto es lo que hace infalible a la Biblia. De hecho, Jesús cita las propias escrituras. Basta con leer Lucas capítulo 24, versículo 27, para ver cómo Jesús hace referencia a la Biblia para destacar esta excelencia de ella. Una palabra que se asocia con esto es la palabra inerrancia. Si la palabra infalible es una palabra que causa escozor a muchos, la palabra inerrancia también. La palabra inerrancia hace referencia a esto, que no tiene errores, pero la palabra infalible es aún mayor el sentido o el concepto que se quiere comunicar. Algunos intentan decir lo contrario, que tiene errores la Biblia. Y para ello argumentan citando ciertas variaciones que encuentran en las copias, en las muchas copias que tenemos del Nuevo Testamento. Y algunas cosas que menciona Mateo o Lucas o los evangelios sinópticos en general a veces no concuerdan. La verdad es que están colocando tres perspectivas hablando de los sinópticos de una misma verdad, claramente, que responden a situaciones, que responden también a un momento histórico y que se complementan. Pero lo más triste es que esta idea de atacar lo infalible de la Biblia es por la pretensión del ser humano de intentar buscar otra autoridad final y suprema que no sea la revelación especial de Dios. Ese es en el fondo el problema. Algunos se han aventurado a decir que incluso Jesús se equivocó. Algunos dicen que era probable también que en la naturaleza humana de Jesús, como una naturaleza limitada, la naturaleza humana, pues él también concebía el mundo como lo concebían en aquella época, ¿no? O se equivocó también en su percepción, en su naturaleza humana limitada. Parece algo lógico decir esto, porque nosotros como seres humanos experimentamos lo que es los límites y también nos equivocamos y nuestras percepciones también a veces nos engañan, la vista nos engaña. Pero cuando uno se adentra a las escrituras y cuando uno empieza a estudiar con profundidad la Biblia, decir esto de que hay una equivocación en Jesús es hacer a un lado también lo que la misma Biblia enseña con respecto a la naturaleza humana de Cristo. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña? Ahí leemos en los evangelios que fue concebido por el Espíritu Santo. Él nació, tomó naturaleza humana, pero sin pecado, sin pecado. Ese es el punto. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministerio terrenal de Jesús, él vivió la vida que nosotros no podemos ni podíamos vivir. Hablando en términos de tiempo pasado, en esa historia concreta
de su manifestación aquí, de su irrupción en la historia. Él vivió la vida que yo no puedo vivir. Su obediencia fue perfecta. Su obediencia pasiva al morir en la cruz del Calvario también fue perfecto. Satisfizo por completo todas las demandas que exigía la ley. Cuando consideramos esto entonces de la naturaleza humana de Jesús, vemos que él también cita las escrituras como un ejemplo nada más de una cita que estoy mencionando de Lucas 24, versículo 27, el hecho de que él cite esto en una naturaleza humana sin pecado, entonces nos da a nosotros la certeza, la confianza que es parte de la naturaleza de la fe, la confianza acerca de lo que Jesús está diciendo o citando en las escrituras. Eso es la verdad. Entonces empezamos a ver cómo la Biblia es infalible. La idea de inerrancia, por usar alguna analogía para entender el sentido, es como, por ejemplo, en esta analogía, cuando uno presenta un examen de matemáticas y de repente en el examen de matemáticas saca un 10. Uno puede decir, mi examen lo contesté inerrantemente, ¿no? No hubo errores, ¿no? Es una analogía que menciono para entender este concepto nada más. Pero notando entonces la naturaleza humana de Jesús, hay una confianza acerca de lo que Jesús dice de las escrituras. Cuando habla de la familia, del matrimonio, otra parte de los evangelios nos remite al Antiguo Testamento, al principio, a Génesis. Cita también qué dice la ley, qué dice Moisés, Jesús citándolos, a los profetas. Entonces hay una confianza acerca de esta infalibilidad, esta excelencia de la palabra de Dios. También la Biblia es perspicua. ¿Qué quiere decir esto? Que es clara, es transparente, es inteligible. Podemos entenderla, podemos leer y comprender. De hecho, el mensaje fue escrito en el Nuevo Testamento en el griego koiné, el lenguaje que se hablaba en el pueblo, hoy diríamos popular, ¿no? Pero si estudiamos nosotros, si vamos al texto bíblico y estudiamos con esta sinceridad, con la intención de oír y saber lo que Dios dice, en verdad nosotros podemos entender el mensaje, podemos ver la claridad de ella, es una excelencia. Otra tiene que ver con la suficiencia de las escrituras. Y esta es otra que ha sido también atacada en nuestro tiempo. Con esta excelencia se quiere indicar que no necesitamos más, no necesitamos otra cosa, otra autoridad final, sino que las escrituras son suficientes y en ellas conocemos la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida en este mundo. Y esto nos capacita y esto nos orienta en este mundo. A veces el problema con esto es cuando agregamos la letra I, la Biblia y las ceremonias. La Biblia y así nos vamos, agregando otras cosas. El predicador tiene que tener esta confianza de que la palabra de Dios es suficiente y es lo que provoca la fe y transforma a las personas. Y también la palabra, sumado a esto y conectado con esto, hay una eficacia, es eficiente su palabra. La misma escritura dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, cumple sus propósitos, nunca falla. La palabra de Dios siempre crece, siempre se multiplica. Hablar de crecer y multiplicar es esta idea de que es eficaz en la vida de aquellos que oyen su palabra, de aquellos a los cuales Dios ha escogido. El libro de Hechos es un libro que nos habla de esta eficacia, de esta eficiencia de la palabra de Dios. Incluso podemos hablar
de una filosofía de la historia, mostrado ahí de esta eficacia que tiene la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar esta expresión, y la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, ¿no? Hechos capítulo 6, versículo 7, capítulo 12, versículo 24. Vemos entonces cómo la palabra de Dios no vuelve vacía. Significa que tiene poder, es poder, y de hecho Pablo hace referencia a esto en Romanos capítulo 1, versículo 17. Cumple, logra y realiza sus propósitos. Sirva esto entonces como esta pequeña introducción para adentrarnos a el tema de teología propia. Si la Biblia entonces es la norma de lo que nosotros debemos creer y cómo nosotros debemos conducirnos en este mundo, entonces nosotros tenemos que sumergirnos, explorar, meternos en el texto bíblico para saber qué es lo que Dios piensa acerca de sí mismo. Y ahí empezamos con teología propia. A menudo nos preguntan, ¿quién es Dios? O incluso también nosotros nos preguntamos, ¿quién es Dios? A veces personas de la iglesia o gente de afuera o las amistades que nosotros tenemos nos preguntan, ¿quién es Dios? Y nuestra respuesta no las encontramos nosotros por un libro filosófico, qué es lo que piensa Aristóteles de Dios, o Platón de Dios, o Hegel de Dios, porque el Dios de los filósofos no es el Dios que encontramos en la Biblia. Tampoco por un mero esfuerzo de contemplación del ser humano, ni mucho menos por una invención que hace el ser humano. Ahora, no cabe duda que esto que he mencionado se ve en el mundo, pero esto es porque con impiedad detienen la verdad de Dios, con injusticia detienen la verdad de Dios. El hombre que vive aquí en este mundo, por decirlo de esta manera, atrapado en este mundo, rechaza la revelación de Dios, cambia la gloria de Dios para agarrar cosas semejantes al ser humano, se adora a sí mismo. En las pláticas pasadas, en las lecciones pasadas, hemos reflexionado, y con eso iniciamos, acerca de un hecho muy importante para nosotros como cristianos, el cual consideramos, y esta es la doctrina cristiana de la revelación. Hablamos sobre eso, ya dedicamos 2 sesiones para hablar con respecto a la Biblia. Y su importancia se encuentra en esta autorrevelación. ¿A quién está revelando? Y da a conocer, revela a nuestro Dios. Dios mismo se autorrevela en su palabra. Él se da a conocer. Un aspecto de esta revelación, estamos hablando de la revelación especial, es que Él nos revela su pensamiento. Y eso que Él nos revela de su pensamiento viene a ser la materia, el objeto de estudio de esta tarea teológica. Eso es lo que nosotros estudiamos en teología. La revelación no es simplemente que Dios dijo algo así medio oscuro, medio vago, y que se quedó allí en la mesa, pero que no podemos ver con claridad. Y mientras el hombre tendrá que intentar, tendrá que poner todo el empeño para intentar adivinar qué es lo que Dios dijo. No tiene que ver nada que ver con este concepto de revelación. Más bien, Dios mismo dice lo que piensa. Él habla, se revela. Y lo que Él piensa, lo que Él dice, eso es la verdad. Por otro lado, nosotros no podemos tomar un telescopio, ni mucho menos podemos tomar un microscopio para poder levantar y analizar a Dios. No podemos agarrar, sacarle sangre y ver qué tipo de sangre tiene Dios. No podemos tomarle la presión, no podemos colocarlo en una mesa para saber cómo reacciona con determinados golpes. No podemos hacer eso. Si vamos a saber
algo acerca de Dios, tenemos que saber lo que Él piensa de sí mismo. Y lo que Él piensa de sí mismo lo encontramos en las Escrituras. Él se da a conocer en la Biblia. Él se revela a sí mismo. Dios mismo se da a conocer en la Biblia. Y en la Biblia nosotros conocemos también la máxima revelación de Dios, haciendo referencia aquí a Jesucristo. Lo conocemos a Él. A través de la Biblia, entonces, sabemos quién es Jesús, la identidad de Él. La Biblia, entonces, nos da conocimiento de Jesucristo y Jesucristo nos da revelación de Dios, la máxima revelación de Dios. Y Jesús mismo hace referencia a ello. Cuando le preguntan, él mismo dice que las Escrituras dan testimonio de él. La parte entonces que nos viene a tocar, a reflexionar, a pensar en esta hora, es acerca de lo que Dios dice, lo que Dios revela de sí mismo, lo que Él da a conocer por medio de sus nombres. El salmo que leímos al principio hace referencia a este hecho. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Esta sección, esta plática, en este tiempo que nos toca, es lo que se conoce como teología propia. En teología sistemática se le llama teología propia. Y estaremos analizando una parte nada más, una partecita. No podemos abarcar toda esa sección en unos 30 o 40 minutos, pero intentaremos dar una pequeña pincelada, una pizca, con la idea de provocar en ustedes este deseo de meterse en la Biblia y estudiar lo que Dios mismo dice acerca de sí. En este caso, estaremos hablando de sus nombres. Sus nombres entonces comunican, revelan el ser de Dios, nos enseñan quién es nuestro Señor y Dios. Entonces la pregunta surge, ¿cómo entonces comienza la Biblia a presentar a Dios? ¿Cómo comienza la Biblia a presentar a Dios? Una respuesta inicial, podemos decir, con un gran acto de Él. Podemos hablar de esto, con un gran acto de Él. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, dice la Biblia, creó Dios el cielo y la tierra. Moisés escribió esta parte para beneficio del pueblo de Dios. Ellos, el pueblo de Dios, sabía quién era Dios. Hay que recordar que cuando Moisés escribe esta parte de Génesis, el pueblo se encontraba ya al pie de la montaña, se encontraba en el desierto, habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. 400 años se encontraban oprimidos. Y muy posiblemente en ese tiempo algunos que sabían de la historia empezaban a desconfiar de esa historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque en Éxodo se va a manifestar y se va a dar a conocer este nombre de parte de Dios. Otros mantenían la promesa que Dios había dado a sus padres, a sus abuelos en el pasado, por decirlo de alguna manera. Moisés nace en ese contexto, donde el pueblo está siendo oprimido completamente. La Biblia nos dice que Moisés huye de Egipto por sus acciones indebidas. Y en el capítulo 3, versículo 13, Moisés pregunta, hace una pregunta. Cuando Dios lo comisiona y lo envía para ser este agente, para ser este instrumento, mejor dicho, de liberación de su pueblo, él pregunta, cuando
el pueblo pregunte quién me envía, ¿qué nombre daré? Es curioso esto, ¿no? Él le pregunta, ¿qué nombre voy a dar? Para nosotros, esto puede sonar algo extraño, algo raro, ya que hoy en día, pues colocamos los nombres, en este caso a nuestros hijos, nombres como por ejemplo Luis o Manuel o Ruth, sin pensar mucho sobre el significado de estos nombres. Tal vez colocamos estos nombres solamente por una cuestión sentimental. Apreciamos mucho a nuestros padres, a nuestros abuelos y colocamos el nombre a nuestros hijos de esta forma. O tenemos a una personalidad que admiramos en el mundo y el hijo se llama de esa manera. O simplemente colocamos un nombre como una etiqueta, porque pues hay que identificarlo aquí en este mundo. Necesitamos sus actas, necesitamos sus datos para que puedan entrar en la escuela. Una etiqueta, así usamos los nombres. Ni siquiera pensamos en el significado del nombre, ¿no? No hacemos eso. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, los nombres tenían significado e importaban. Por poner un ejemplo, el nombre Abraham significaba o significa Padre enaltecido. Y Dios cambia su nombre a Abraham. Lo cambia. Y su nombre significa Padre de una multitud. Asimismo, estos padres colocaban el nombre a sus hijos con una cierta expectativa, con una cierta medida de expectativa acerca de las esperanzas que tenían sobre este niño, el caso de Abraham, ¿no? Y de todos los que encontramos en la Biblia. Habían ciertos sentimientos que incluso se reflejaban en el nombre del niño o las circunstancias que rodeaban a ello. Eso es en la Biblia, porque en nuestra época no nos interesa eso y el significado de nuestro nombre no dice nada de lo que nosotros somos. El nombre Luis, por ejemplo, investigando, buscando en un diccionario, uno dice, significa moneda de oro. Pero no a todos les cae uno, Luis, como moneda de oro. No dice nada de su ser, ni de su temperamento, ni de su carácter. Entonces, podemos entender el por qué Moisés pregunta por el nombre de Dios. Porque preguntar por el nombre de Dios es lo mismo que buscar información acerca de Dios. Es preguntar ¿por qué clase de Dios es el que está enviando? En este caso, está comisionando a Moisés para una tarea que él tenía que cumplir. En el caso de Dios, como estamos hablando de los nombres de Dios, Él nos da su nombre en la Biblia, Él nos revela su nombre, no para distinguirlo de los otros dioses. Ojo con eso. Los nombres de Dios no son una etiqueta. Los nombres de Dios no son dados por el propio hombre, ¿no? Dios es quien se revela, Dios es quien da sus nombres. Decir que el nombre de Dios es como una etiqueta, en ese concepto está implícito entonces que hay otros dioses también. Y la Biblia no enseña eso. Dios da sus nombres no para ser distinguido de otros dioses, porque la Biblia revela que solamente hay un Dios. Él da su nombre para que nosotros, los seres humanos, creados a su imagen, conforme a su semejanza, podamos conocerlo y saber cómo es nuestro Dios. Los nombres de Dios, entonces, son una verdadera revelación de su ser. Hay en ellos una revelación intencionada de Dios. Dios mismo se nombra a sí mismo y Él mismo da sus propios nombres.
Él los da. No es como nosotros que nosotros asignamos. No es como Abraham que asignaba a sus hijos que tenían cierto significado. Dios da sus nombres. Y su nombre indica o revela el ser de Dios. Habla de su fama. En la Biblia encontramos esto. Será conocido como Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. En ella encontramos también conocimiento de sus nombres. Quiere decir entonces que cuando nosotros conocemos los nombres de Dios y su significado, entonces sabemos algo acerca de Dios. Pero no solamente saber algo en sentido abstracto, al mismo tiempo, por medio de su nombre que Él nos está revelando, sabemos que Él entra en relación. Sabemos algo de la relación que Él tiene cuando revela su nombre a su pueblo, con el hombre y también con el resto de la creación. ¿Qué tipo de relación es el que Dios tiene con su creación? Dios presenta ciertos nombres o revela ciertos nombres para establecer cierta relación con el hombre, con su pueblo y con el resto de la creación. ¿Cómo estaremos viendo brevemente algunos de ellos? Pero no podemos enumerar todos los nombres que encontramos en la Biblia de Dios. Es bastante. Valdría la pena hacer un material sobre eso, pero no acabaríamos. Sería un libro muy grande, ¿no? De hecho, hay quienes lo han intentado, ¿no? Y hay muchos nombres en la Biblia que Dios mismo con los que Dios mismo se da a conocer. Pero lo que sí podemos hacer es presentar de manera breve algunos de estos nombres que Dios mismo revela y que se van a repetir bastante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No podemos abarcarlos todos en esta plática de 40, 50 minutos, pero sí podemos transmitir algunas ideas que Dios mismo revela en sus nombres. Dicho esto, entonces, empecemos con el primer nombre. Y para ello, les invito que si tienen allí su Biblia abierta a la mano, valdría la pena que leamos, bueno, yo voy a leer Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hablamos sobre esto. ¿Cómo nos habla la Biblia acerca de Dios? Cuando nos preguntan quién es Dios, decimos, en una primera instancia hay un gran acto allí. Y ahí menciona Dios. Aparece la palabra Dios en la Biblia. El término en hebreo es la palabra Elohim. Y es un nombre genérico que encontramos en el Antiguo Testamento. El nombre en singular de Elohim suena como un artículo, es él. Es este nombre en singular. Elohim es un nombre en plural. Y lo curioso o la peculiaridad de este nombre en plural, es un nombre en plural, es que siempre va acompañado con un verbo en singular, o en una persona, ¿no? En singular. Nótenlo, en el principio creó Dios, Dios creó, si lo ponemos de esa manera. Versículo 3, y dijo Dios. Versículo 4, y vio Dios. Aunque el nombre aquí está en plural, los verbos que le siguen están en singular. Esa es una peculiaridad de esta nombre, ¿no? Y con eso estamos viendo que lo que comunica en cierto sentido una parte de este nombre es que hay indicios de la Trinidad. Y la Trinidad tiene que ver con un Dios y tres personas. Algunos, cuando empiezan a estudiar este nombre Elohim, van a enfatizar la parte superlativa. Y esta parte superlativa de hacer referencia comunica la idea de supremo,
la idea de todopoderoso, el primero, el nombre más alto, más grande. Pero aquí en la Biblia, como estamos viendo, que es verdad lo que ellos mencionan y lo que hacen referencia a esta superlatividad de este nombre, notamos que se encuentra en un contexto de creación. El nombre empieza a comunicar cierta relación también. Y esta relación que se empieza a descubrir en el texto es esta relación de creador y criatura. Dios, Elohim, el creador, dijo, vio, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. No hay que perder de vista esto. Esta relación que encontramos en este nombre es muy importante. Él es el creador y todo lo demás es criatura. Y toda su creación es distinta a Dios y Dios es distinto a su creación. No cabe duda que en su creación como gran artista, por usar esta metáfora, plasma en ella ciertas cosas. En el ser humano plasmó esta semilla de religión en él, esta imagen y semejanza. Y solamente es en el ser humano. En el resto de la creación, como dice Pablo en Romanos, conocemos su poder, su sabiduría, descubrimos en ella. Pero noten cómo este nombre nos revela algo del ser de Dios, pero al mismo tiempo nos comunica esta relación creador-criatura. En el Nuevo Testamento, el nombre Elohim va a ser retomado en la lengua griega del hebreo, Elohim, a la lengua griega por Theos, que en español traducimos como Dios. Palabra también genérica que podemos meter todos los derivados de Elohim, como el Elión, Elohim, todos en su conjunto, van a ser traducidos como Dios. Los griegos usaban esta palabra para referirse a sus divinidades. Pero cuando ellos hablaban de divinidad, hablaban de un ser impersonal que guiaba, un ser impersonal que posiblemente para ellos era el destino, un caprichoso. Pero en la Biblia, cuando es retomado este nombre, Theos, Dios, adquiere otro significado, tiene un nuevo valor, un nuevo cargamento, un significado teológico que se relaciona con la palabra en hebreo. Dios el creador, el que dirige la historia, el que cuida y que ama a su pueblo. Hace referencia a ese ser más grande del cual no hay otro. Nuevamente comunicando esta idea también magística, es este superlativo de Dios como tal, ¿sí? Y esta relación. Otro nombre que podemos hacer referencia, siguiendo este orden bíblico y teológico al mismo tiempo, podemos verlo en Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Jehová. El capítulo 1, el nombre que más se va a destacar es Elohim. El capítulo 2, el nombre que va a destacarse mucho, incluso hasta en el capítulo 3, es Jehová. Y este nombre aparece en la Biblia bastante. Y es el nombre que hace referencia al pacto. De hecho, este va a ser el nombre al que le va a revelar Dios a Moisés cuando él pregunta, ¿qué nombre debo decir? Él dirá, yo soy. Una palabra difícil de traducir, este tetragrama, que al transliterar las palabras del hebreo al español, por transliterarlas para entenderlas, en el hebreo hay muchas consonantes, de hecho son consonánticas. Al transliterarlas al español, la primera sería la Y, la segunda en español sería la H,
la tercera sería una W y la última sería otra H. ¿Cómo leer eso? ¿Cómo poder leer esto? Es difícil. Lo que va a suceder es que van a agarrar el nombre Adonai y del nombre Adonai van a agarrar las vocales y las van a colocar. En el español se va a empezar a leer como Jehová. Y en algunas de las traducciones más recientes van a traducirlo como Señor. Van a colocar este énfasis en el nombre, Señor. Pero Jehová, Yahvé, es el nombre que revela independencia de Dios. Él es la base de su propio ser. No tiene por qué responder a otro, ni responde a otro, ni a otros, ni pide permiso. Él existe por sí mismo. Nada lo condiciona para existir. No hay criterios ajenos a él de su voluntad. Nada. Nada de él está condicionado ni por nosotros, ni por otros, ni por otra cosa. Él es el Dios del pacto porque solamente él puede hacer y cumplir fielmente sus pactos. En este caso, el pacto de gracia. La traducción que se hace, las nuevas versiones, por Señor, guarda cierta relación, en cierto sentido, este nombre de Jehová. Por ello, brincamos a un tercer nombre que encontramos en el Antiguo Testamento, que es Adonai. Adonai hace referencia a que él es el dueño, el amo, el que juzga, el que gobierna, es el dueño y gobernador de todo cuanto existe. No hay, como diría Abraham Kuyper, un centímetro en este mundo que no le pertenezca a Dios. Todo le pertenece. Él tiene el control. Él es el que dirige todas las cosas. Y él, en este nombre, expresa también su dominio, esta relación. El señorío de Dios se destaca. Y como de este nombre Adonai se toman las vocales para que nosotros traduzcamos Jehová, en las versiones recientes se traduzca Jehová como Señor, vale la pena mencionar que en el Antiguo Testamento, también pensando en Jehová y esta relación con Adonai, hay una clase de confesión que se da en el Antiguo Testamento, muy importante. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 5, encontramos esta confesión. Y creo que algunos conocen incluso de memoria este texto. La Biblia dice en el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Al traducirlo con el nombre Señor, oye Israel, Señor, Dios nuestro Señor, el Señor uno es, ¿no? La palabra Señor, colocándolo ahí. Y este nombre de Señor que aquí aparece como manera de confesión, implica por completo que solamente hay un Señor, por lo tanto solamente hay uno que domina sobre todo lo creado, esta relación. Hablamos hace un momento de la relación creador-criatura, ahora empezamos a ver otra relación, Señor y siervo, ¿no? Otro tipo de relación. Esta confesión que se está dando en el Antiguo Testamento también va a ser identificado en el Nuevo Testamento, porque a Jesús se le va a llamar también Señor. El Antiguo Testamento habla de este señorío de Dios, ¿no? Por decirlo de una manera resumida, el mensaje del Antiguo Testamento es Jehová es el Señor. El mensaje en el Nuevo Testamento es Jesús es el Señor, por hablar de una forma de sintetizar este dominio que hay absoluto de nuestro Dios. La palabra hebrea Adonai en el Nuevo Testamento va a ser traducida por la palabra Kyrios en griego
hace referencia a esta idea de amo, dueño, señor. Expresa el dominio de nuestro Dios sobre todo lo que existe, su fidelidad, ¿no? Y lo que le debe el ser humano a Dios, respeto, ¿no? Honrarlo, obediencia completa a Él. Otros nombres también que se van a destacar es Elión, que hace referencia o significa el nombre en hebreo al Dios más alto o al Altísimo. Este comunica la idea de su trascendencia. Hace referencia también a lo glorioso. Él es el más alto, un nombre que menciona la trascendencia de Dios. Pero vale la pena hacer una especie de aclaración con este nombre. Si hace referencia a la trascendencia de Dios, nuestro concepto de trascendencia de Dios que aquí se revela en el nombre, no debe ser pensado de que Dios está allí muy alto, muy alto, muy alto, que es inalcanzable, que no podemos saber nada de Él. Hay teólogos que piensan de esa manera, que no es posible saber nada de Dios. La trascendencia de Dios comunica la idea de entronización de Dios, es decir, Él está allí en el cielo es el trono de Dios, está por encima. Y esto es la idea que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de Elión, este nombre que encontramos en el Antiguo Testamento. Otro nombre que vemos en la Biblia es el Shaddai. Y el Shaddai hace referencia al control de Dios que tiene sobre su creación. Lo que nosotros percibimos como terremotos, ciclones y todo lo que vemos en su creación, no cabe duda que Él es el Señor de todo esto. Eso hace referencia este nombre. Y en el Nuevo Testamento encontramos también otro nombre que habla también de quién es Dios y nuestra relación. En griego, pater. Como hemos dicho, los nombres de Dios no son para identificarlos, porque eso supondría que hubieran otros dioses, sino que Él se revela su ser y revela la clase de relación que nosotros tenemos con Él como pueblo creyente. Y en el Antiguo Testamento también hace referencia a Israel como su hijo. De Egipto llamé a mi hijo Israel, dice la Biblia. Pero lo novedoso en el Nuevo Testamento es que ahora nosotros los creyentes en Cristo podemos usar el nombre Padre para referirnos a Él, que hemos sido adoptados en gracia. Pero también comunica su cuidado, su amor por su pueblo, esta clase de relación que nosotros tenemos en Cristo, por su gracia. Y bueno, como el tiempo ya se nos está agotando, vamos a dejarlo hasta aquí. Y la siguiente clase retomaré algo que tampoco terminamos, pero que estaremos introduciendo a lo siguiente que tiene que ver con antropología. No podemos abordar todo lo que encontramos en estas lecciones, pero sí podemos dar estos aperitivos, esta degustación para que como creyentes nos metamos en el texto bíblico y estudiemos lo que Dios dice en su palabra. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, este es el momento, mis amados hermanos. Pueden encender sus micrófonos, escribir por el chat. También recordarles que esta clase se sube al canal de YouTube y pueden también consultar allí comentarios y preguntas que también hacen otros suscriptores. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta. Pastor, yo. Sí, Leticia. El nombre que ocupa Dios tiene que ver algo con el contexto en donde se utiliza. Sí,
Como vimos el primero, Elohim se está dando en este contexto, este acto de Dios creando, ¿no? Y su nombre comunica este tipo de relación. Nosotros somos criaturas, el ser humano es creado a su imagen y semejanza y Él es el creador. Hay esta relación de creador-criatura, que forma parte de esta realidad que el Señor ha creado, ¿no? Y no hay que perder de vista esto. Sí, claro que sí. Sí, entonces no le entendí en donde dijo que también a Dios lo llamamos también Israel. No, lo que dije fue que Dios llamó de Egipto a su hijo Israel, haciendo referencia al pueblo de Dios. Es eso que mencioné cuando hablé del nombre padre, ¿no? Que hace referencia a esta relación de Dios con su pueblo. A Israel le dice hijo, ¿no? Le llama hijo. A eso me refería. No sé si esto ayude, hermano. Si algún otro quiere hacer algún comentario. La palabra Shariz, yo he escuchado que dicen que Shariz, ¿qué tiene que ver con Dios esa palabra, hermano? Shariz. La verdad desconozco realmente. Si usted ha escuchado algo sobre lo que Sí. significa, usted podría decirnos, pero realmente, ¿cuál sería el significado? No. Lo que pasa es que mi hermana va a una iglesia de esas carismáticas. Ok. Y le puso a su hija Shariz, mi sobrina, se llama Ruth Shariz, y según eso ella dice que, porque el pastor de ahí les dice que Shariz es como la gloria de Dios y que esa palabra viene en la Biblia. Okay. En hebreo sería la Shekinah de Dios, o a lo mejor lo que está pronunciando es caris, ¿no? Gracia, ¿no? A lo mejor es ese nombre, ¿no? Que colocó a su hijo o a su hija Sí. porque le gustó, ¿no? Pero hace referencia a un saludo, ¿no? Puede significar un saludo. Pablo dice gracia y paz, ¿no? No sé, a lo mejor eso está agarrando, pero nombre de Dios como tal, no. Si ese es el concepto, tendría que uno preguntarle bien cómo es o de dónde, en qué parte de la Biblia agarró eso. Ajá, sí. Sí, de hecho nunca le he preguntado porque digo, se me hace algo raro, no sé. No, nunca lo he visto. Uh-huh. Nos pregunta Alfonso Ortiz, buenas tardes. Respecto a la sesión pasada, pregunto, ¿hay alguna relación en el nombre de Elohim con el hecho de que Dios nos da la facultad de hablar, es decir, de lenguaje? Sí, la relación es que él creó el lenguaje, ¿no? El hombre, el hecho de que habla, es porque Dios habla, ahí lo vimos en la Biblia, y dijo Dios. Esto es parte de ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Ese es el punto. Nuestro hablar es para entrar en relación con Dios. Fuimos creados para poder hablar, para poder comunicarnos con nuestro Dios. Si otro hermano quiere intervenir, hacer algún comentario, alguna pregunta. Entonces, maestro, para la próxima clase, ¿qué nos adelanta? Vamos a hablar acerca de antropología. Bueno, esta sesión, como ustedes vieron, no acabamos ni siquiera, pero vamos a retomar algo que no vimos hoy. Vamos a tomar el tema de antropología. Pero esto puede servir para motivarles a ustedes a seguir estudiando y leyendo el texto bíblico, el material, que ustedes puedan guiarse con el material también y estudiarlo conforme el material, siguiendo esa guía. Aquí estoy tratando de seguir un pequeño orden nada más, seleccionando unos temas para que sirva como ejemplo de cómo podamos nosotros, con base al material, ir estudiando lo que la Biblia nos está diciendo, como una ayuda, como una forma pedagógica. Y de la Biblia, ¿qué capítulo, qué versículo específicamente más o menos? Pues leer Génesis capítulo 1, versículo 26, del 26 hasta el final. Vale la pena leer de todo el capítulo 1, 2 y 3.
de Génesis. Bueno, nos pregunta Ruth Rodríguez. Buenas tardes, tengo una duda. ¿Todos los nombres de Dios especifican la relación que Él establece con su pueblo escogido? Sí, este nombre que mencioné de Jehová, que hace referencia a que Él es el Dios del pacto, Él es el Señor, esta relación de Señor-siervo, ¿no? Nosotros somos siervos de Él. Y ese va a ser el concepto, vamos a decirlo así, de liderazgo que se va a desarrollar en la Biblia, ¿no? Son siervos. Moisés es llamado siervo. Mi siervo Moisés ha muerto. Esta relación de Señor-siervo. Y sus nombres sí van a comunicar algunos aspectos más de esta relación. Nos pregunta Joaquina Álvarez. ¿Hoy era plática de antropología o yo me equivoqué? No, las lecturas que ustedes están haciendo es que están leyendo por adelantado. En la clase, la plática de antropología va a ser la que viene, pero ustedes ya deben venir leídos con la sección de cristología. La idea es de que lo que ustedes leen y lo que yo voy a ir comentando pueda complementar. Ese es el punto. Entonces, para responderle, la plática de hoy era doctrina de Dios. Sí, doctrina de Dios. Entonces, les recordamos que el libro ahora mismo en físico, en pasta blanda, no está accesible, pero lo pueden encontrar más económico en la plataforma de Amazon, que es Amazon Kindle, que es un formato digital. Entonces, maestro, así nos despedimos, dándole las gracias a todos los invitados por ese momento, dedicar ese momento para aprender la palabra de Dios. Darle gracias a Dios y a usted también por aterrizarnos aún más todas estas enseñanzas. Nos vemos, primero Dios, el próximo jueves a la misma hora. Nos vemos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Igualmente, hermano. Dios nos los bendiga a todos.